necesito que vos se acuerden. Yo soy la doctora Pinto y el tema que vamos a hablar hoy día es hipotiroidismo congénito y tamizaje neonatal. La clase les pasé el link al delegado de pediatría y a una compañera para que lo comparta, porque me dijeron que no estaban subiendo las clases al Drive. Entonces las he pasado, el Drive de todo pediatría, todos los que han subido hasta ahora, los docentes, lo he pasado al delegado. Entonces el tema de hoy día es acerca del hipotiroidismo congénito y tamizaje neonatal. Primero vamos a hablar un poco acerca de lo que es la tiroides, a grandes rasgos para que recuerden, ¿no?, lo que han visto en endocrinología general. Una de las glándulas que se forma al inicio de la etapa embrionaria es la tiroides. Es la primera estructura de las endocrinas reconocibles durante el desarrollo y está formada por dos tipos de células, las células foliculares y las células parafoliculares. Las células foliculares es lo que se llama los pilocitos. Entonces podemos ver acá la tiroides que tiene una forma de mariposa y está formada por dos lóbulos, derecho y izquierdo, y están conectados a través de un hilo. ¿Y dónde se localizan? Sobre el segundo a tercer anillo de la tráquea, abrazando a la tráquea. Podemos ver acá su localización de mejor manera, y como yo les explico siempre en la práctica, cuando uno quiere buscar una tiroides en una persona, al menos en un niño, lo abrazas, buscas la horquilla del esternón, y de la horquilla del esternón para arriba, inmediatamente para arriba y al fondo se encuentra la tiroides, ¿no? Ya en las personas mayores o en los adultos, sobre todo varones, debajo de lo que le dicen la manzana de Adán, que viene a ser esto, el cartílago tiroides, con el cartílago tiroides, es donde uno encuentra la tiroides. Tiene relaciones anatómicas que son muy importantes. Por ejemplo, tenemos que cerca de la tiroides está pasando el nervio de la linfa superior, está la vena yugular interna, tenemos también la arteria carótida común, que está ahí al costado de la vena yugular. ¿Qué más tenemos? El nervio vago, que pasa, ambos vagos pasan también al lado de la tiroides. Entonces es una estructura bien difícil de disecar cuando se va a operar. Está la vena cava superior, porque está cerca de estructuras muy importantes. Si hacemos un corte horizontal de la tiroides, hacemos así, lo estamos mirando desde arriba, vamos a ver acá está la tiroides abrazando a la tráquea, atrás de la tráquea está el esófago, tráquea, y la tiroides está abrazando a la tráquea, y por acá vemos todas las estructuras importantes que pasan. Acá está la séptima vértebra cervical, si lo queremos ubicar, el segundo al tercer anillo de la tráquea, y vemos por acá, ¿no?, el nervio vago, está programado para pasar la mente. Común, está la vena yugular interna, el surco amarillito, que son los nervios vagos, están los músculos importantes, está el platismo, el esternocleidomastoideo. Entonces es una estructura complicada si es que uno quiere abordarla. Entonces, como les dije, la tiroides es la primera glándula endocrina y aparece ya desde el día 24 de la gestación, ¿no? Aparece de dónde? De la línea media del piso faríngeo, y se llama foramen secum. La tiroides empieza en la base de la lengua, que es lo que se conoce como foramen secum o agujero ciego. Y luego la tiroides tiene que bajar, estas líneas punteaditas, va a seguir el camino de la tiroides. Y para bajar se ayuda del conducto pirogloso. Hacia la séptima semana ya tiene su forma definitiva y está en el cuello. A la séptima semana ya de gestación ya tiene que estar la tiroides acá abajo en el cuello. Ya tiene que haber bajado del día 24 hasta la séptima semana de gestación, ya debe haber bajado. Cuando no baja, por A o B motivos, vamos a ver que es una patología que se conoce como tiroides ectópica, porque es que la tiroides se quedó ubicada en otras zonas que no deberían estar. Ahora, para que la tiroides baje, lo hace a través del conducto pirogloso, pero también lo hace debido a que hay varios genes que están implicados. Factores genéticos como el COX-1, NKX2, PAX8, que son los que ayudan a que la tiroides baje. En la semana 7
T4 y poca T3. De la misma manera, si acá se produce poca cantidad de hormonas, si a nivel de hipotálamo hipófisis se empieza a producir poca TRH, poca TSH, entonces automáticamente se estimula y empieza la tiroides a producir más hormonas, ¿no? Y este es el feedback que guardan con el resto de los fetos. Las hormonas tiroideas son indispensables para el desarrollo del sistema nervioso del feto. Entonces, esto es lo que más nos importa a nosotros en pediatría. ¿Por qué? ¿Qué cosa hacen las hormonas tiroideas? Van a favorecer la proliferación y migración de los fibroblastos, el crecimiento de los axones y de las dendritas en un cerebrito que está en formación. Permiten que se junten, es que haya los circuitos neuronales, que se junten estas dendritas, permiten la mielinización de todo el sistema nervioso central. Ahora, ¿cómo se producen las hormonas tiroideas? Las hormonas tiroideas necesitan del yodo de afuera. Nosotros no producimos yodo, pero sí lo captamos de la alimentación. Entonces tenemos que tener primero yodo de afuera, que es el que se capta, el yodo, y luego viene un proceso llamado oxidación. Luego de la oxidación tenemos la organificación. En la organificación vamos a tener las moléculas de mono, yodo, tirosina y diyodo, tirosina, que se acoplan por la tiroglobulina. Este acoplamiento va a permitir que cuando el cuerpo lo necesite, se produzca. Si se une un DIC con un DIC, se forma la T3, que es la triyodotironina, y si tenemos dos DIC, se forma la T4, diyodotironina, dos diyodotirinas juntas. Ese es el acoplamiento. Ahora, ¿qué pasa? Estas hormonas que ya están fabricadas, acopladas, se van a guardar en el coloide, y cuando el cuerpo lo necesite, se van a liberar recién. Entonces están guardadas y cuando el cuerpo lo necesite, del tirocito salen y se liberan las hormonas a través de un proceso que es la lisis, ¿no? De los tirocitos. Y así es donde se liberan y se producen las hormonas tiroideas. El 95% de la hormona tiroidea producida por la tiroides es T4. O sea, T3 es muy poquito. El 95% que se produce es T4. Pero la T3 es la que más actúa, la que tiene una acción biológica más fuerte, y la T4 es su prohormona. Generalmente las hormonas tiroideas van a circular unidas a proteínas plasmáticas más o menos específicas, como la albúmina y la tiroglobulina. Ya en la periferia se hace la conversión del T4 a T3, porque como la mayor cantidad de lo que producimos es T4, ya en periferia se produce de T4 a T3, que es la que tiene mayor acción biológica. Entonces no se olviden, mayor acción biológica de la T3, pero mayor cantidad se produce de T4. Entonces las hormonas tiroideas tienen acciones a todo nivel, ¿no? Nosotros conocemos, bueno, solamente algunas de las acciones, pero para el niño en formación es muy importante para el desarrollo y maduración cerebral. También ayuda en la secreción de la hormona de crecimiento, la secreción y acción de la hormona de crecimiento. Entonces un niño que produce pocas hormonas tiroideas también ve afectada su tallo. Actúa a nivel de IGF-1 para la diferenciación del osteoblasto, la formación y la retención ósea. Actúa también a nivel del hígado, a nivel del músculo, a nivel del tejido adiposo y del músculo. A nivel del hígado, que produce la glucosa, la producción de la glucosa, la lipogénesis, la síntesis de proteínas. A nivel de la grasa, la lipólisis y captación de glucosa, y a nivel del músculo produce la termogénesis y captación de glucosa. Entonces, si uno sabe estas acciones, cuando se produce poca hormona tiroidea, como es el hipotiroidismo, ocurre pues todo lo contrario, ¿no? La persona tiene más frío porque produce menos grasa, produce menos músculo, se le puede bajar la glucosa, el niño no crece, tiene problemas cerebrales. Ahora hablando de lo que es hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito se conoce desde hace mucho, pero no se identificaba de tal manera. El hipotiroidismo congénito de las enfermedades endocrinológicas en la infancia es la más frecuente. Se conoce desde el siglo XV, pero se conocía como los cretinos. Nadie decía, ya tiene hipotiroidismo, ¿no? Se decía los cretinos. Y los cretinos en ese tiempo del siglo XV
Desde el siglo XV se conoce a los cretinos, que eran bufones de la realeza, ¿no? O sea, los reyes tenían a los cretinos para burlarse de ellos, porque como tenían retardo mental, hacían tonterías, eran chistosos, ¿no? Y por su apariencia física, pero en verdad esos ya eran pacientes con hipotiroidismo congénito severo no tratado. Las primeras estimaciones de hipotiroidismo congénito datan de que más o menos se encontraba 1 de cada 5.000 a 1 de cada 10.000. Actualmente es más o menos 1 de cada 1.500 recién nacidos vivos, pero eso es por el tamizaje neonatal. ¿Por qué nos importa tanto ver el tema de hipotiroidismo? Porque es una de las causas principales de retardo mental prevenible mediante un diagnóstico y tratamiento oportuno. O sea, yo diagnostico a tiempo a ese niño y yo voy a evitar que ese niño haga retardo mental en el futuro. Si yo no le doy tratamiento a un hipotiroidismo congénito, lo estoy condenando a que su cerebro no se desarrolle y a que tenga problemas en el futuro. El hipotiroidismo se debe a que hay una producción insuficiente o deficiente de hormonas por parte de la glándula tiroides, ya sea porque la glándula no se terminó de desarrollar, porque naciste sin tiroides o porque está alterada la síntesis de las hormonas en alguno de los casos que hablamos. Puede ser primario cuando es a nivel de la glándula, puede ser secundario cuando es a nivel de la hipófisis o puede ser terciario a nivel del hipotálamo. Pero la más común es la primaria, ¿no? El hipotiroidismo primario. Secundario y terciario son más raros generalmente cuando hay alguna afectación tipo un tumor cerebral, tipo un adenoma. El hipotiroidismo puede ser permanente o puede ser transitorio. Dentro del hipotiroidismo congénito, ¿no? No confundamos con el otro hipotiroidismo que es el hipotiroidismo adquirido, que esta clase no tiene que ver con eso. Una cosa es el congénito con el que naces, porque hay alguna falla en tu glándula tiroides, y otra cosa es el adquirido, que ya lo adquieres en algún momento de la vida, que ese es otro tema. Entonces, el hipotiroidismo congénito puede ser permanente y se queda para toda la vida con el niño, o puede ser transitorio. Y el permanente puede ser de origen primario, cuando es a nivel de la glándula, y central, que se conoce central todo lo que es arriba. Secundario o terciario es el central. Causas hipofisiarias o hipotalámicas. En caso de ser el primario, puede ser por dos cosas. O porque esa tiroides no se ha formado bien, o porque esa tiroides no funciona bien. Y ahí viene la disgenesia de tiroides y la dishormonogénesis tiroidea. Ampliando un poco lo que es lo más frecuente, que viene a ser el hipotiroidismo congénito permanente, cuando es afección de la misma glándula, el primario, tenemos que la mayor cantidad de pacientes que tienen este problema es debido a una disgenesia de la tiroides. O sea, puede ser una genesia que naciste sin tiroides, también se conoce como atiriosis, que es que naciste sin tiroides, el 20%, puede ser hipogenesia, o sea, más chiquita, o hemiagenesia, un solo lóbulo se formó, o puede ser una ectopia. Lo que les decía, ectopia es que está la tiroides ubicada en cualquier lugar, menos en el lugar que debería estar. O sea, está ectópica, está fuera del lugar. Y también puede ser este hipotiroidismo por una dishormonogénesis. ¿Qué significa? Tu tiroides está íntegra, bonita, formada, pero por alguna cosa no funciona bien. Entonces va a haber algún defecto, ya sea de la oxidación, de la captación del yodo, puede ser un defecto a nivel de la proteólisis, de la formación de la monoyodotironina, de la diyodotironina, pero ya es en la función de la tiroides. El central puede ser pues, por causas hipotalámicas hipofisiarias tipo tumores, el panhipopituitarismo, ausencia congénita de la hipófisis, que es rarísimo, y también se habla de un hipotiroidismo congénito transitorio. ¿Cuándo es transitorio? Cuando a veces, pero esto es cada vez más infrecuente. Transitorio puede ser inducido por drogas cuando la mamá tiene problemas de tiroides y ha estado tomando medicamentos y le ha pasado al niño que está en formación, entonces hace un periodo hasta que depura las hormonas de la mamá, hace un periodo de hipotiroidismo, pero que es transitorio. O también puede ser inducido por anticuerpos maternos, o también puede ser cuando en la cesárea usan yodo, que cada vez se usa menos, ¿no? Antiguamente sí limpiaban la barriga de la mamá con yodo para desinfectarla, y ese yodo era absorbido por el bebé y hacía problemas con las hormonas tiroideas, pero ya ahora no se usa yodo, se usa solamente jabón.
El cuadro clínico del hipotiroidismo congénito lo podemos ver desde la punta del pelo hasta la punta del pie. Entonces es bien notorio. Vemos una fontanela muy abierta, más abierta de lo habitual, retraso mental que de todas maneras está en un hipotiroideo no tratado de larga data. Tenemos el edema palpebral, pelo ralo, escaso, seco, macroglosia, la piel seca, a veces en los niños es la piel que le decimos marmoria, como reticulada, como media morada, hipotonía a nivel de todo, tanto hipotonía digestiva, por eso que hay estreñimiento severo, por eso que el abdomen es prominente, hay hernia umbilical porque los músculos no están bien cerrados y protruye el ombligo, hay retraso en la osificación, hay talla corta, y acá podemos ver algunas fotos de niños con problemas de tiroides. Podemos ver, por ejemplo, acá que la cara, la fascia es muy similar del hipotiroidismo congénito. Ven acá la macroglosia con la fascia botagada, ven acá una niña con una hernia umbilical marcada, acá también una hernia umbilical, acá también la fascia que es como si estuvieran mirando a la nada, ¿no? Sin expresión, hinchada la cara. Igual ven acá, lo más llamativo viene a ser la hernia umbilical, la fascia botagada, talla corta, también hacen ictericia prolongada, los bebés con hipotiroidismo congénito. Este es un estudio que se hizo en el Hospital del Niño en pacientes menores de 3 meses con hipotiroidismo congénito. ¿Qué signos fueron los que se encontraron? ¿No? Y uno de los que sacó mayor puntaje fue la hernia umbilical. Entonces, la hernia umbilical es un signo que nos debe dar sospecha de hipotiroidismo congénito. No quiere decir que todos los niños que tengan hernia van a tener hipotiroidismo, pero hay que hacerles un descarte de todas maneras a aquellos que tienen una hernia umbilical gigante que no reduce antes de pensar en operarlos. Otra cosa que se encuentra con bastante frecuencia es el estreñimiento, los problemas de alimentación, problemas de succión, problemas de deglución, la macroglosia, niños hipoactivos, las fontanelas permanentemente amplias. Normalmente la fontanela posterior se tiene que cerrar al mes y medio de nacido y la fontanela anterior se cierra a los 18 meses. Pero en estos niños sin tratamiento la fontanela posterior permanece abierta y eso es lo que llama la atención. Ictericia neonatal prolongada, piel seca o moteada y la hipotonía. Pero estas cosas recién a los 3 meses. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un recién nacido con hipotiroidismo congénito? Por ejemplo, en esta foto, estos niños son gemelos de 7 días de vida. ¿Cuál creen ustedes que tiene de los dos hipotiroidismo? Si yo los veo es difícil de verlos. Este está llorando, por eso está con esa cara. Pero si uno los ve, no les ve la gran diferencia a uno y a otro, ¿no? No le ves la fascia típica, no hay macroglosia, quizás no hay una ictericia muy marcada, o puede ser que los dos tengan ictericia, porque los recién nacidos también tienen una ictericia fisiológica que dura unos pocos días y te puede confundir. ¿A qué va esto? ¿A qué va esta foto? De que los recién nacidos, cuando recién nacen, es muy difícil diagnosticar hipotiroidismo congénito porque no hacen clínica. La clínica la van haciendo más adelante, la van haciendo con el tiempo, a los 15 días, a los 20 días, pero de recién nacido, cuando tú recibes al bebé, difícil es que digas hipotiroidismo porque no vas a recibir un cretino, vas a recibir un bebé que aparentemente es normal. Y miren, uno de los dos tiene hipotiroidismo congénito severo debido a agenesia de la tiroides, que es el hipotiroidismo más severo, porque si naces sin tiroides quiere decir que nada produces de hormona tiroidea. Entonces es la causa más severa de hipotiroidismo congénito. Sin embargo, a esta edad no se nota todavía cuál de los dos es. Es por eso la importancia del tamizaje neonatal. Solo el 5% de los recién nacidos presenta alguno de los signos clásicos de hipotiroidismo congénito, por lo que es importante hacer un programa de tamizaje neonatal. ¿Qué significa tamizaje neonatal? Significa que a todo recién nacido se le debe tomar hormonas tiroideas,
por la posibilidad de que hagas hipotiroidismo y se te pase y no le des tratamiento. Por ejemplo, tenemos acá una foto de una niña ya de 15 años que vino al servicio procedente de Andahuaylas con un hipotiroidismo congénito severo no tratado. Eso ya es estado de cretinismo, ¿no? Entonces la pueden ver acá, aparte de que una talla muy cortita, muy hinchada, la macroglosia, la fascia botagada, la piel muy pálida, el cabello seco, pajoso, nunca le había cortado el pelo en su vida y el pelo solamente llegaba hasta el cuello, o sea, ni siquiera había crecido el cabello de una niña tan grande, de edad, ¿no? Entonces, hipotonía y obviamente un retardo mental muy marcado porque esa niña no hablaba. Pero nadie le había hecho nunca el diagnóstico y por lo tanto nadie le había dado tratamiento y para el pueblo donde ella vivía pasaba como que fuera una niña especial nada más, ¿no? Y ahí quedó. Igual acá un paciente de 15 años que vino a la consulta con hipotiroidismo congénito no tratado y pueden ver la carita, que es como una carita de un viejito arrugada, botagada, con macroglosia. Y esta es la carita del niño post tratamiento, ya con los meses de tratamiento. Claro, con los meses de tratamiento te deshinchas la cara, la macroglosia que se forma por un edema disminuye también, pero el problema es que el retardo mental va a quedar, eso ya no se va a revertir de ninguna manera. Acá, como pueden ver, esta formación tumoral rojiza en la base de la lengua es una tiroides ectópica. Como recordarán, les dije que la tiroides se formaba en la base de la lengua hasta su ubicación final, acá a nivel de la horquilla esternal. Pero a veces pasa que la tiroides no baja, por A o B motivos genéticos, porque siempre son mutaciones de los genes, la tiroides no llega a bajar. Y eso se conoce como tiroides ectópica. Y cuando un órgano es ectópico, no funciona bien, porque está sometido a otras temperaturas. En el caso de una tiroides ectópica, una tiroides lingual, está sometida pues a la temperatura de los alimentos que el niño ingiere y esa tiroides poco a poco se va malogrando, va dejando de funcionar. Entonces la tiroides ectópica a la larga va a hipotiroidismo también. Y como esta tiroides la tienen desde recién nacido, también es una causa de hipotiroidismo congénito, que no es tan evidente porque al inicio la tiroides ectópica funciona. Esta tiroides sí le funciona al niño y sí le produce hormonas, pero con el tiempo, con los años, va a dejar de funcionar porque se va a empezar a fibrosar ya que está en un lugar que no le corresponde. Entonces, estas son generalmente las causas de hipotiroidismo congénito que se detectan a los 4 o 5 años, cuando los traen sin retardo mental, pero sí los traen porque no crecen o porque les encuentran ese bultito en alguna consulta. Igual acá la tiroides no se quedó en la base de la lengua, bajó, pero no bajó a su ubicación final que sería aquí, arriba de la horquilla del esternón, ¿no? Se quedó a mitad del cuello. Y como no es su ubicación usual, protruye, ¿no? Y se ve como una tumoración. Entonces a esta niña la trajeron por una tumoración a nivel cervical, que cuando era bebita no se habían dado cuenta porque los bebés tienen el cuello chiquito, gordito y generalmente están en esa posición. Entonces, conforme la niña fue creciendo, se empezaron a dar cuenta que algo estaba creciendo ahí. Y esa era su tiroides ectópica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del hipotiroidismo? Solicitamos TSH y T4, que de preferencia debe ser T4 libre, porque la T4 total está unida a proteínas y depende mucho del estado nutricional del niño, ¿no? Si está desnutrido o está bien nutrido, si la albúmina es baja o no. Entonces lo que se pide es TSH con T4 libre. T3, T4 total, eso no sirve para diagnóstico. TSH y T4 libre, eso nos va a dar el diagnóstico. ¿Y qué esperamos encontrar? Una T4 libre baja con una TSH alta en respuesta a esa T4 baja, ¿no? Si la T4 libre está baja porque la tiroides no produce hormonas tiroideas, la hipófisis va a empezar a producir más TSH, ¿no? Por hacer feedback. Entonces TSH muy elevada con una T4 libre baja. La radiografía no es diagnóstica, la radiografía nos puede ayudar, nos puede dar una ayuda porque vamos a ver que no hay presencia de ciertos núcleos de osificación que deberían estar o una edad ósea más atrasada, pero el diagnóstico lo van a dar el laboratorio y la clínica sobre todo. Y ya cuando uno quiere ver por qué ese paciente tiene hipotiroidismo, porque hasta aquí llegamos con que tiene hipotiroidismo, ¿por qué? ¿Sabe Dios por qué? Si yo quiero saber por qué tiene hipotiroidismo, para eso ya me ayuda la ecografía y la gamografía de tiroides.
¿no? La ecografía que me va a ubicar la tiroides y ver qué pasó, y si no está, también ver qué pasó. Y la gammagrafía de tiroides, que es la que más te va a ayudar, porque va a pintar la tiroides. Va a pintar la tiroides, y si es ectópica, la va a pintar en qué lugar está. Y si hay restos de tejido tiroideo, también te los va a pintar y te va a poder decir dónde están esos restos tiroideos. Por ejemplo, esta es una gammagrafía de una tiroides normal. Pueden ver ahí como la forma de mariposa. Entonces, ¿qué glándulas se pintan en gammagrafía? Se pinta la glándula tiroides, paratiroides y las glándulas salivales. Eso es lo que uno espera normalmente que se tiña en gammagrafía. Por ejemplo, ven acá en la otra foto que es de una tiroides, la pueden ver, una tiroides le decimos lingual, pero es una tiroides ectópica lingual, ¿no? Que está acá en la base de la lengua. Entonces vemos, este es el reparo anatómico de la gammagrafía para ubicarse que es la horquilla del esternón. Aquí debería estar la tiroides. Sin embargo, ¿dónde es que se pinta la tiroides? Acá, ¿no? Se está pintando acá, que viene a ser la base de la lengua. Entonces, con esto uno puede hacer el diagnóstico de tiroides ectópica. Esto es hacer el tamizaje neonatal. Como no podemos diagnosticar a un recién nacido y decir si tiene o no tiene, pero el tratamiento debe ser inmediato, para eso existe el tamizaje neonatal. El tamizaje neonatal empezó en Quebec, en Canadá, ya en el año 75. ¿Y de qué se trata el tamizaje neonatal? Significa que a todo recién nacido le tienes que hacer un examen para detectar algunas enfermedades que se pueden pasar por alto en el nacimiento, como por ejemplo hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística. Y hay tamizajes mucho más completos que son como para 300 enfermedades metabólicas que no son fáciles de diagnosticar. Ahora, en Perú en el año 97 ya hubo una resolución donde se declaraba que el tamizaje debía ser universal en todos los servicios de neonatología a nivel nacional, pero esto hasta ahora no se cumple. El Salud hace tamizaje desde el año 2002. Inició su tamizaje a nivel nacional teniendo como centros base a Rebagliati, que es al que le refieren todas las muestras de todo el país, y ellos emiten la respuesta cuando es positivo ese tamizaje. Y ellos están tamizando 4 enfermedades, me parece ahorita. Al año siguiente, la maternidad en el 2003 puso en práctica su primer programa de tamizaje neonatal. Y en el 2009 lo hizo el Hospital San Bartolomé. El Hospital del Niño no tamiza porque nosotros no vemos recién nacidos, no recibimos recién nacidos porque no tenemos maternidad, somos un hospital infantil pero no materno. A nosotros ya nos derivan pacientes con diagnóstico o para descartar pacientes con tamizaje positivo. El tamizaje se hace en sangre de talón, no es en sangre venosa. El tamizaje o screening neonatal es en sangre de talón y su objetivo es detectar y tratar de manera precoz la enfermedad. En el caso de nosotros, el tamizaje que se hace es determinando TSH en papel filtro. En otros países determinan TSH y T4, en otros T4, pero acá en Perú la determinación es de TSH en papel filtro. El papel filtro son este papel con circulitos donde se pone una gota de sangre y luego esto se tamiza para ver el nivel en que está. Ahora, ¿cuándo se hace el tamizaje? Idealmente se debe hacer entre el 3er y 5.º día de vida del recién nacido. ¿Por qué no antes? Porque antes hay pasaje de hormonas maternas. Pero ¿qué está pasando ahora? Como cada vez los partos son más veloces y las madres se recuperan más rápido, cuando es un parto normal, ya a las 24 horas le están dando de alta, y en una cesárea a los 3 días le están dando de alta. Entonces, la mamá no va a regresar entre el 3er y 5.º día a hacerse tamizaje. Entonces, ¿qué están haciendo ahorita la mayoría? Para captar al paciente, antes de que salga de alta, le hacen tamizaje. Entonces, el problema es que cuando es un parto normal, a veces le hacen el tamizaje muy pronto, y todavía hay pasaje de hormonas maternas y sale un falso positivo, ¿no? Que es alarma pues a los padres. Pero el tamizaje ideal es entre el 3er y 5.º día. ¿Qué se hace? Se toma una gota del talón, ven acá con esto, en los costaditos del talón del bebé, y se pone una gotita en un papel especial de filtro. ¿En qué situaciones hay que repetir el tamizaje? Porque son los pacientes que con mayor frecuencia hacen falso positivo.
Los prematuros, los gemelos, los que han tenido transfusión de sangre o exsanguíneo transfusión, los pacientes críticos también, porque están recibiendo dopamina o sangre o plasma o están en la UCI. En esos pacientes, de preferencia hay que hacer el tamizaje cuando ya se estabilicen. O si se ha hecho antes, porque el niño después se ha puesto mal, repetirlo entre la segunda y cuarta semana de vida por la posibilidad de que sí salga un falso positivo o también un falso negativo. O un paciente que ha recibido yodo, por ejemplo, un paciente que le han hecho una tomografía con contraste, ¿no?, por alguna patología y que le han puesto yodo. Ahí hay que repetirlo. Entonces, ¿cómo se interpreta el tamizaje? Si la TSH es menor de 10 en tamizaje, ya no estamos hablando de sangre central porque sangre venosa son otros valores, estamos hablando de tamizaje. Si la TSH es menor de 10, negativo. Se le dice a los papás, el niño no tiene nada, se descarta que tenga algún problema de hipotiroidismo, ¿no? Si la TSH está entre 10 y 20, ese resultado se considera dudoso y el niño va a un segundo tamizaje. A un segundo tamizaje, si el tamizaje vuelve a salir dudoso, se manda a un centro especializado como el Hospital del Niño para hacerle ya una muestra de sangre venosa. Ahora, ¿qué pasa? Si el niño tiene un tamizaje positivo, que es con una TSH mayor a 20, se tiene que derivar a un centro especializado y se toma de todas maneras una muestra de sangre de vena y se empieza tratamiento. Eso ya se considera positivo. Entonces, como les dije, se recomienda una toma de muestra en el día 14 o en la segunda semana de vida en los prematuros, gemelos, los niños Down, los hijos de madre con problema de tiroides, los que han sido sometidos a exsanguíneo transfusión o a transfusión de sangre por posibilidad de no poder encontrarla en la primera muestra. Para el hipotiroidismo congénito, adquirido, central, primario, secundario, terciario, tópico, lo que sea de hipotiroidismo, el tratamiento es uno solo, que es levotiroxina. Para cualquier hipotiroidismo el tratamiento es levotiroxina. Anteriormente, hace muchos años, se usaba tiroides disecada, T3, otras cosas. Actualmente eso no se usa más. Solo el tratamiento es la hormona que le falta, que es la levotiroxina. ¿Cuándo debe ser iniciada en hipotiroidismo congénito? Lo más pronto posible. Haces el tamizaje, sale el resultado, confirmas el diagnóstico y se empieza el tratamiento cuanto antes. Pacientes en los que el tratamiento fue antes de la sexta semana de vida tuvieron un IQ de 100. Pacientes que se demoraron en dar tratamiento, el coeficiente intelectual fue cayendo. Miren, después de 6 meses de tratamiento, el IQ 55 o menos de 55, eso ya es retardo mental. La dosis con la que se inicia es de 10 a 15 microgramos kilo día, que es una dosis alta con la que se comienza, mucho mayor que la de adultos, y luego ya una vez que se logra bajar esa TSH, ya se va bajando también la dosis. Se da por vía oral, se da una sola vez al día, siempre se da en ayunas la hormona tiroidea, nunca se da acompañado de alimentos porque si no, no se absorbe, por ejemplo, leches de soya, fibra, calcio, que está en la leche, hierro, a los bebés que les dan vitaminas, antibióticos, antiácidos, no se da con eso la hormona tiroidea porque si no, como que no dieras nada. Entonces, esas salvedades las hacemos a las mamás siempre. Si el niño está enfermo de gripe o tos o le van a dar hierro o lo que sea, eso va alejado de la levotiroxina. La levotiroxina va sola, va media hora antes de que el bebé lacte, si son niños más grandes, media hora antes del desayuno, y el objetivo es que la TSH se normalice en un mes y la T4 se normalice en 2 semanas. Primero se normaliza la T4 con el tratamiento y la TSH, que es a nivel de la hipófisis, demora más en normalizarse. Para terminar, recordemos que el hipotiroidismo congénito es la principal causa de retardo mental que puede ser prevenible. Por lo tanto, es indispensable que existan programas de tamizaje neonatal para poder establecer un diagnóstico y un tratamiento precoz de esta patología. Actualmente, a nivel nacional, no hay en todas partes programas de tamizaje. Solamente lo tiene Salud, lo tiene la maternidad, San Bartolomé y algunos hospitales puntuales que hacen tamizaje. Por ahí Cañete, Loaiza, Coyique y nada más. En provincias no hacen tamizaje a menos que tu niño nazca en Salud, que es muy poca población, ¿no?
y esa muestra sí la mandan al Regagliati. Pero si el niño nace en un centro de salud, nace en la casa, nace en una posta de salud, no le van a hacer tamizaje. Y si tiene hipotiroidismo, no lo van a diagnosticar. En las clínicas, acá en Lima, tamizaje harán 2 clínicas maternas y después las otras clínicas no hacen tamizaje tampoco. Entonces, esto es importante. Ahorita se está trabajando fuerte para que el programa de tamizaje neonatal sea universal a nivel del Perú, como en otros países. Lo que tenemos es que prevenir llegar a esto, ¿no? Niños de 5, 11 meses, 2 años y medio, 17 años, no tratados, con una enfermedad que pudo haber sido tratada con una pastilla que es tan barata y tan sencilla de dar como es la levotiroxina, pero sin embargo no fueron diagnosticados a tiempo y ya tenemos niños con un retardo mental severo. Y eso es lo que tenemos que evitar llegar. Muy bien, chicos, hasta ahí la clase. Si tienen alguna pregunta, con gusto se la voy a contestar.